Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. En la mañana de hoy me acompañan el planificador Tato Rivera Santana y el arquitecto Pedro Cardona Roy. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar contigo, Delvis, y con Pedro Cardona. Hola Pedro, ¿cómo estás? De igual forma, buenos días, súper bien, contento de estar aquí contigo y con la audiencia y con Tato, que siempre es súper buena compañía. Claro que sí, así que yo siempre estoy en buena compañía, por eso mi programa se llama Delvis Grisel y compañía. Soy afortunada y estoy profundamente agradecida de todas las personas que dicen sí para compartir un ratito en la mañana y hacer el trabajo que es tan importante en el país de educar y de conversar, sobre todo de conversar, porque si algo le hace mucha falta al país es la conversación, es el diálogo, es el entendimiento sobre las cosas que nos ocurren y cómo podemos adelantar nuestra vida de sociedad para un mejor futuro. Y en la mañana de hoy yo les pedí que vinieran a conversar conmigo porque he visto que ya hay un propósito, una ruta, un rumbo para trabajar con la remodelación y la revitalización de los cascos urbanos en la isla. Y para eso van a venir muchísimos fondos. Pero bueno, eso, qué bueno que vienen muchos fondos, qué bueno que se va a tomar la iniciativa de revitalizar los cascos urbanos. Pero, ¿cuáles son las consideraciones más importantes que tenemos que asegurarnos que se tomen en este proceso? ¿De qué se trata la revitalización de un casco urbano? ¿Qué es lo importante a tomar en consideración en estos momentos históricos nuestros? Porque otros momentos son otros, pero en este momento. ¿Cuál de los dos quiere comenzar a hablar del tema? Los dos a la vez no, por favor. Los dos a la vez no. Pues déjame decir unas cosas rápidamente y yo sé que Pedro puede ampliarla. Yo pienso que hay que, en el proceso de iniciar el uso de esos fondos, cuando estén disponibles, todo esto en cuanto a los fondos tiene un camino que hasta ahora ha sido tortuoso, porque una cosa es que se aprueben y otra cosa es que se hagan disponibles y otra cosa es que se desembolsen, son procesos distintos. Pero asumiendo que esos procesos se dan y que efectivamente tenemos disponible el uso de los mismos, pienso que en primer lugar hay que tomar en consideración lo que ha pasado y no cometer los errores del pasado, que vaya la redundancia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es importante que la revitalización y la rehabilitación de los centros urbanos tomen en consideración unos elementos que son esenciales. En primer lugar, la dimensión social, que no siempre está presente cuando se han intervenido los centros urbanos y cuando se han desarrollado, las pocas acciones que se han desarrollado en cuanto a los centros urbanos. Es decir, la dimensión social es vital porque rehabilitamos y redesarrollamos los centros urbanos para la gente, no para que hayan solamente estructuras físicas bonitas en excelentes condiciones, sino para que eso pueda dar paso a que la gente también vea una identificación con esa rehabilitación física y que puedan también incorporar en la forma de ver la misma que se trata de un proceso donde van a ser cerradas las brechas que han llevado a que hayan problemas sociales en nuestros centros urbanos como en el resto del país, pero que se pueda dar ese proceso de que la gente que vive en los centros urbanos también vean que hay un proceso de rehabilitación social. Y en tercer lugar es importante que además de la rehabilitación social se dé también una rehabilitación económica. Es decir, estamos hablando de tres dimensiones: la físico-espacial, que es intervenir con las estructuras, aquellas que están deterioradas, rehabilitarlas y además asignar los posibles usos que se le puedan dar a esa rehabilitación. En segundo lugar, que se vea como un proceso integrado a un proceso de rehabilitación social y de reconstrucción social. Es decir, que la gente esté como parte del proyecto, pero sobre todo que sea el centro que atienda esta rehabilitación. Y en tercer lugar, la rehabilitación económica. Esas tres dimensiones son las que pueden amarrar para que esa intervención, una vez amarrada esas tres dimensiones, pues se pueda sostener en el futuro. Que no sean intervenciones parcializadas o intervenciones que al no contar y al no incorporar esas otras, pues se convierten en intervenciones parciales cuyo impacto y efecto no necesariamente son proyectados al mediano y largo plazo. Adelante, Pedro. Pedro, quisiera que en lo que vas a contestarle a Tato, que ya veo que lo tienes en la cabeza, lo que vas a añadir,
quisiera que hiciéramos también una definición de lo que es el casco urbano, de lo que es el centro urbano. Mira, primero que todo coincido con los planteamientos de Tato. Toda iniciativa para trabajar con el territorio tiene que poner al ciudadano en la primera prioridad. No puede ser de otra manera. Las necesidades del ciudadano tienen que estar atendidas y eso implica todo tipo de intervención, sea en el centro urbano o en el resto del territorio. Ocupar una finca agrícola para hacer un desarrollo residencial tiene un impacto en la ciudadanía, porque se queda sin áreas de cultivo para alimentos. Entonces, estas cosas hay que entenderlas en todos sus enlaces y en toda su dimensión, pero está en el centro de todo siempre el ciudadano. Yo creo que lo otro, que lo acabo de mencionar ahora, es que nosotros tenemos que pensar el territorio y dentro del territorio hay un centro urbano. Si yo digo voy a trabajar con el centro urbano, yo tengo que detener la ocupación de los suelos agrícolas en el resto del territorio. Yo tengo que dotar ese centro urbano, tengo que darle lo que son los servicios, la actualización de la infraestructura, le tengo que proveer las aceras del ancho necesario para que ese sea el lugar a donde se dirija el desarrollo futuro proyectado o la recuperación de desastre post-María. Que nosotros no estemos diciendo voy a trabajar con limpiarle la cara a un centro urbano pintando de colores bonitos una cosa y por el otro lado estemos permitiendo que el desarrollo se vaya a una suburbia, a un campo o a una reserva natural. Eso es importante. Estas cosas no se pueden estar aislando porque están totalmente integradas. Y el aspecto que también menciona Tato, que es fundamental, es también el aspecto económico. Nosotros tenemos que ver cuál es el efecto de la inversión que estamos haciendo. Pintar es muy bonito y a mí me encanta pintar, pero pintar tiene un periodo en el que es efectivo y luego la pintura empieza a deteriorarse y si no hay actividad en ese lugar, lo que hubo fue una pintada en un momento dado. Sea el barrio de Yauco que quedó muy bonito con las pintadas en la loma, etcétera, o sea el casco urbano de Ponce, ¿verdad? Que se hizo un trabajo extraordinario, pero no se trabajó efectivamente con la recuperación económica del centro urbano de Ponce. Entonces, estas cosas hay que mirarlas desde esa dimensión. Cuando hablo del ciudadano, también tenemos que pensar qué es lo que le hace falta al ciudadano para desarrollarse al pleno de sus capacidades. Y eso es lo que tenemos que estar priorizando. No es establecer lo que yo le impongo al ciudadano como algo que debiera desear, ¿verdad? Tengo que preguntarle al ciudadano, tengo que entender sus necesidades, tengo que trabajar con sus necesidades de transporte, etcétera. Y lo último que iba a decir es que se mencionó al principio, sabemos que los fondos no son para cualquier cosa. Los fondos que se van a recibir en Puerto Rico están relacionados a lo que es una serie de programas, ¿verdad? De recuperación, rescate, preparación para uno estar más listo a un evento que pueda llegar en el futuro, etcétera. Y de nuevo, regreso al tema del territorio. Los fondos pueden dirigirse a hacer nueva vivienda en el campo, porque hubo gente que perdió la vivienda. Entonces yo le hago una nueva casa en un modelo suburbano, en una antigua finca de ganado o de cultivo. O yo esos fondos de recuperación los llevo al centro urbano donde sé que no solamente puedo proveer vivienda, sino que puedo mejorar la calidad de vida de toda la comunidad que existe y la que va a llegar. Yo trabajé con el rescate del centro urbano de Carolina, trabajé con el rescate de Caguas y trabajé con un proyecto de rescate también en municipios de Aguadilla. Y esos proyectos tenían unos propósitos importantes de volver a traer gente, volver a traer actividad y Carolina es el más exitoso, ¿verdad? Carolina tenía cerca de 2,000 personas cuando empezamos a trabajar y hoy Carolina, el centro urbano, tiene cerca de 20,000 personas y una actividad económica bastante considerable y eso era lo que quería plantear. Tato. Bueno, mira, lo que plantea Pedro, que incorpora ciertamente
cómo el desarrollo o el redesarrollo de los centros urbanos tiene que verse en el contexto de cómo se maneja la totalidad del territorio. Es extremadamente importante. Un poco lo que ha ocurrido con los centros urbanos es que se han desarrollado en la práctica políticas públicas que han subvencionado o han asistido favorablemente la construcción fuera de las ciudades, fuera de los centros urbanos. Ha habido un subsidio público para que se construya en los suelos rústicos, en los suelos agrícolas, incluso en suelos y áreas de alto valor natural. Y ese subsidio público es la política pública que ha prevalecido y que ha permitido, en parte, que se haya dado el deterioro de los centros urbanos. El Estado le lleva la infraestructura a esos lugares fuera de la ciudad y favorece y facilita que entonces se urbanicen. Y ese fenómeno que se ha conocido como el desparrame urbano no es otra cosa que una consecuencia favorable de esas políticas públicas y que ha llevado a que se deterioren los centros urbanos. Cuando se construye y se da permiso para un centro comercial grande fuera de la ciudad, se está fomentando que las actividades económicas se trasladen del centro urbano a la periferia o a las áreas suburbanas. De hecho, en algunos países eso se anticipó y aunque yo no sé cuál ha sido el resultado en el caso que voy a mencionar ahora, en Francia a principios de los 90 se prohibieron las construcciones de centros comerciales de más de 100.000 pies cuadrados fuera de la ciudad. Es decir, los centros comerciales había que construirlos dentro de la ciudad. Fuera de la ciudad no, porque lo que se estaba haciendo era favorecer precisamente que se diera un proceso de expansión urbana. Y ahí, en la medida en que esas políticas públicas han sido adoptadas y han sido favorecidas, la propia inercia del sistema económico ha fomentado el desparrame urbano, las construcciones urbanas fuera de la ciudad y, por tanto, también el deterioro de los centros urbanos. Yo pienso, además, que el hecho de que esa realidad tenga esa ramificación en cuanto a sus causas nos obliga entonces a mirar la respuesta también desde el punto de vista multifactorial. Es decir, no podemos incorporar en las acciones que se lleven a cabo para la rehabilitación de los centros urbanos unas medidas puntuales que estén desconectadas de intervenciones que hay que hacer para que esas medidas puedan tener sentido y lograr los objetivos que se plantean. Por eso, la inyección de esos fondos federales que finalmente se desembolsen, cuando se desembolsen, si no van dirigidos como parte de una política global nuestra, global en el sentido de nosotros acá en Puerto Rico, de cómo vamos a manejar el territorio y cómo vamos a manejar los factores y los actores que están determinando el uso del suelo, pues no necesariamente vamos a lograr que se dé el objetivo que nosotros queremos y se logren esas metas que hemos alcanzado. A eso se suma, y cuando hablamos de factores distintos, pues el tema de la población. O sea, en la medida en que tenemos una demografía que tiene dos características principales ahora mismo, de hecho, en el día de hoy sale una de esas noticias que no es nueva, porque esas noticias cada cierto tiempo salen. Uh-huh. Pero ciertamente pues tenemos una población que está en decrecimiento, tanto por la tasa de natalidad como por la emigración. Y eso, en el caso del tema de los centros urbanos, es un asunto extremadamente importante. O sea, cómo nosotros en los centros urbanos nos planteamos rehabilitarlo, que implica traer población nuevamente a esos centros urbanos, en el contexto de un país que está perdiendo población en general y que se está reduciendo la población. Y en ese sentido es algo que lo hemos conversado en distintos espacios donde Pedro y yo hemos estado compartiendo. Uno de los objetivos principales tiene que ser detener la sangría poblacional de los centros urbanos. Fíjese que el tema de repoblar tiene que pasar por el proceso de detener esa sangría. Y para detener esa sangría, para detener que la gente se siga yendo de los centros urbanos, es importante que las intervenciones vayan dirigidas a garantizar los elementos básicos de calidad de vida en esos centros urbanos. Me imagino, perdona que te interrumpa, sí. Que tengo que ir a la pausa, Tato. Pero un poco yo creo que uno de los males es que esto no se trabaja de manera integral. Es como los médicos. Tú vas a un médico para la piel, vas a un médico para el corazón, vas a otro médico, qué sé yo, para los huesos, ¿no? Y entonces, al fin de cuentas, no hay ningún médico que te mire de forma integral y sepa con certeza qué es lo que te está ocurriendo. Y tal vez de eso es de lo que pecamos mucho en este país. Quédate con eso que me ibas a decir para que continúes después de la pausa. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, hoy tengo la gratísima compañía del planificador Tato Rivera Santana y del arquitecto Pedro Cardona Roy. Bueno, Pedro,
Tú dices que tienes una contestación a mi último comentario antes de irnos a la pausa. Mira, Delvis, yo creo que nadie ante una opinión de un cardiólogo se atrevería a decir, a mí me parece que esto, alguien que no sea cardiólogo o médico, eso que usted dice a mí me parece que no, que debe ser de esta otra manera. En los temas de arquitectura, planificación, urbanismo, todo el mundo tiene opinión. Mira, y el que abre una lata de salchicha no es un chef, ni tampoco es un experto en soldadura. ¿Ves? Por abrir, ni es un rescatista. Esas cosas son importantes también ponerlas en perspectiva. Y sobre el territorio, sobre la planificación, hay mucha gente que opina, pero no mucha gente tiene el conocimiento sobre esos aspectos. Lo hemos visto en casos. Pedro, a lo que yo me refería, y perdona que te interrumpa, a lo que yo me refería es que cuando se va a hacer un tipo de trabajo como esto, decimos, vamos a revitalizar los cascos urbanos. Entonces, pues, ¿qué es lo más importante dentro de esto? Se considera lo que se piensa que es la prioridad y muchas veces las otras cosas no se consideran cuando son realmente parte integral. No se considera al ciudadano, no se considera que hay que dejar la tierra para sembrarla, no se consideran los servicios y eso da al traste con esa planificación que debiera ser integrada. A eso es a lo que yo me refiero cuando pongo el ejemplo de los médicos. Y entiendo bien tu punto de, bueno, nadie va a decirle al cardiólogo que lo que está diciendo no es correcto, pero no me refería a eso. Me refiero que muchas veces tú vas al médico y el médico incluso hasta ya tiene una idea preconcebida de que lo que tú tienes es esto y no se considera muchas veces, por ejemplo, cómo está la persona en términos emocionales y bueno, no quiero desviarme tampoco demasiado de lo que es. A eso es a lo que yo me estaba refiriendo, porque cuando nosotros miramos nuestros municipios iniciales, donde está nuestro centro, donde está en un lado la iglesia, en otro lado está la alcaldía, en el medio hay una plaza. Tú tienes una idea bien clara de lo que era esa planificación y cómo iba, dónde se construía, todo lo demás. Y yo creo que estamos bien apartados de esas ideas, ¿no? Mira, y es en línea con esto que hago este planteamiento. Tú tienes que estar mirando estas cosas desde la perspectiva, uno, de la necesidad de la ciudadanía y las aspiraciones de la ciudadanía. Y dos, dentro de la idea global del territorio. Aquí lo que ha pasado muchas veces, y Tato lo mencionaba hace un momento, es que tú tienes por un lado unas intenciones de parte de unos políticos y unos funcionarios que vienen con unas ideas para hacer unas cosas, para cortar una cinta, para crear un evento para ellos. Y algunos otros tienen muy buenas intenciones y tal vez estos también. Pero dentro de todo, eso es lo que les mueve, no tanto la necesidad de la ciudadanía. Y eso no se puede olvidar. Y además, que como hemos hablado, en ocasiones los centros urbanos se utilizan como ficha, ¿verdad? Yo te concedo esto mientras yo voy haciendo esto otro que tiene un impacto tan adverso en la economía del centro urbano, en la habitabilidad del territorio, en el costo que se le impone al ciudadano porque de pronto tiene que estar dependiendo del automóvil para todos sus traslados. Y en todas esas determinaciones no hay una determinación consistente de planificación. Es una voluntad de cada uno de los actores que actúan de forma descoordinada y provocan un cambio. Pero debo decir, uno, que en el caso de este anuncio de que se pretende trabajar con los centros urbanos, que lo ha hecho el secretario, creo que designado todavía, Sidre, para el Departamento de Desarrollo Económico, a mí me parece que trabajar con los centros urbanos es una buena cosa. Yo creo que es tal. Yo creo que suena como una idea, pero no se puede desconectar de esos factores que hemos estado hablando, ¿verdad? Eso es lo que me preocupa, si se van a tomar en consideración todos esos factores que ustedes han tenido a bien mencionar. Eso es lo que me preocupa, porque como bien dijiste tú, no es pintar caras, no es pintar edificios. Y en el caso de Sidre, ¿verdad? Sidre tiene ahora, el Departamento de Desarrollo Económico que él dirige, tiene a la Junta de Planificación y tiene a la Oficina de Permisos debajo de él, ¿verdad? Pero
CIDRE también es el jefe de ellos y tiene en sus manos un reglamento desastroso que es el reglamento conjunto que no le permite trabajar efectivamente con los centros urbanos. Entonces, esas son cosas que también Manuel CIDRE tiene que atender dentro de su agenda si pretende trabajar los centros urbanos, porque el desarrollo que promueve el reglamento conjunto que él tiene que promulgar dentro del departamento dentro de la oficina de gerencia de permiso es un reglamento que promueve la suburbanización de Puerto Rico, que promueve la introducción de toda una serie de usos conflictivos en contextos residenciales, que promueve que donde hay una unidad residencial pueda haber un Airbnb. O sea, comprometiendo toda una serie de aspectos de balance, de habitabilidad, que son muy nocivos. Y entonces es importante que con el anuncio de trabajar con el centro urbano se anuncie también: yo voy a trabajar para derogar ese reglamento conjunto adoptado en el año 2020 y trabajar con un reglamento que verdaderamente atienda las necesidades y aspiraciones de la población de cara al futuro. Veamos qué tiene que decir el planificador de todo esto. Tato. Mira, yo quería apuntar a algo que Pedro empieza a mencionar. Yo creo que el manejo de la rehabilitación de los centros urbanos, en ese contexto amplio en que hemos estado señalando, tiene un gran enemigo en estos momentos, y es la incapacidad institucional de las agencias que tienen su deber ministerial principal en el manejo precisamente del territorio. Nosotros tenemos, Pedro lo empieza a mencionar, una junta de planificación que está subsumida en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Eso es una barbaridad. Eso es algo atroz desde el punto de vista de la política pública y del mejor interés de nosotros movernos hacia un país planificado, inteligente en el uso de sus recursos. La Junta de Planificación como institución que debiera ser piedra angular en dirigir este proceso, en estos momentos no lo es. No lo es, no solo porque institucionalmente está ninguneada, está orillada, está metida en donde en última instancia nunca debió haber estado. O sea, si se iba a considerar mover a la Junta de Planificación a un área donde menos debiera estar en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, porque es a esa actividad a la que la Junta también tiene que velar para trazar las políticas de planificación en el país. Pero esa es la realidad. Pero además tenemos una junta de planificación que en estos momentos, por lo menos hasta el día de hoy, sus nuevos incumbentes no han mostrado interés en cambiar el rumbo de lo que llevaba esta junta de planificación en los pasados años, del pasado cuatrenio, donde se separó y se divorció en la práctica de lo que venía siendo un proceso de nuevamente reorganizar la visión de planificación en Puerto Rico mediante el plan de uso de terreno que se aprobó en el 2015 y de otras políticas que se habían ido adoptando dirigidas precisamente a corregir procesos que nos han llevado a donde estamos en el día de hoy. Así que yo pienso que desde el punto de vista de la institucionalidad pública estamos en el peor momento para nosotros avanzar en esa dirección. Eso no quiere decir que quienes están ahora en las agencias del gobierno no puedan hacer ese giro o hacer esas intervenciones para corregir ese rumbo. Y eso es lo que nosotros esperamos todos y todas, porque el país lo necesita y el país lo demanda. Pero por donde viene la Junta de Planificación y por donde ha venido en estos pasados 4 años, no es la ruta. Y si se mantiene esa ruta, pues vamos a tener una gran dificultad para que estas cosas ocurran. Eso yo quería destacarlo. En segundo lugar, en el caso de los fondos federales, ya lo hemos mencionado, pero estos fondos vienen con restricciones y a veces lo que ocurre es que restricciones no necesariamente están vinculadas a lo que hace falta que ocurra. Y Pedro lo mencionaba, aquí la tradición ha sido que quienes dirigen las agencias del gobierno, los políticos, sean alcaldes o sean secretarios, etcétera, para cortar la cinta agarran cualquier fondo. Y no necesariamente lo que se logra construir o la intervención que se logra hacer con esos fondos es lo que realmente está en la agenda
social, la agenda comunitaria y la agenda correcta en cuanto al redesarrollo y rehabilitación en el caso que estamos tocando de los centros urbanos. Por eso es que vemos en muchos municipios cosas que se han construido, parques, hasta coliseos que están abandonados, porque ni había la necesidad de su construcción, pero luego no había la capacidad económica para dar el mantenimiento. Y entonces se convierte en adefesio y se convierte en un problema que, lejos de ayudar a lo que se anunció que iba a hacer su construcción, pues francamente es exactamente lo contrario. Entonces me parece que en la forma en que hay que manejar estos asuntos, que es lo que hemos estado planteando hasta este momento de esta entrevista, esa visión integradora es vital. Pero entonces las piezas se tienen que acomodar en esa visión integradora. Y lo curioso es que aquí hay leyes que plantean que eso sea así, pero en la práctica no ocurre. El amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que te tenía. Tengo que hacer una pausa, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Hay que respirar hondo en estas cosas. Yo no sé cómo ustedes, a mí es que me produce, no sé ni cómo explicar el sentimiento que tengo dentro de mi corazón de lo que es para mí la vida diaria en un centro urbano, donde una de las cosas para mí más importantes es cómo tú puedes caminar, conocer las personas, desarrollar una especie de interacción. Ustedes me imagino que lo vivieron también, porque era otra época donde vivíamos de otra manera, donde no teníamos que montarnos en un carro para ir a la panadería, podíamos caminar hacia ella y caminando hacia la panadería nos encontrábamos con los vecinos, con quienes nos daban servicios. Eso creaba una interacción social buena en la que nos conocíamos, en la que nos respetábamos incluso por todas las cosas que llevábamos. Eso desapareció para la mayor parte de los puertorriqueños, porque los que vivimos en urbanizaciones, la mayoría vivimos en urbanizaciones encerrados en nuestras casas y no tenemos ningún contacto con nuestros vecinos. Yo tengo la fortuna de que habito en dos casas y en una es de esa manera, pero en la otra tengo todavía esa comunidad maravillosa en la que todo el mundo se preocupa, en la que todo el mundo pasa el platito para el lado. Y bueno, hay algo de eso. Pedro, te veo a punto de reventar, así que dime. No, es que me estaba riendo porque como sabía que venía el programa esta mañana, hice una reflexión consciente de mi experiencia matutina, ¿verdad? Yo vivo en un centro urbano, yo vivo en un área central, yo vivo en el sector de Miramar y esta mañana cuando yo saqué a mi perro, pues caminamos y le dimos los buenos días a 22 personas e interactué con 22 personas, algunos con perro, otros sin perro. Luego fui al supermercado y compré un par de cosas porque yo no tengo carro hace 12 años y yo me desempeño en todas mis facetas, ¿verdad? Profesional, personal, etcétera, sin carro y no me hace falta. Y yo tengo ese estilo de vida que es un estilo de vida de centro urbano y yo sé exactamente de lo que se habla. Hay 4 aspectos que son fundamentales para uno tener un centro urbano vital, ¿verdad? Uno es proximidad. Las cosas tienen que quedar cerca. Yo tengo que poder llegar a ellas en 15 minutos. Yo tengo 2 supermercados que me quedan a menos de 400 metros de mi casa. Pero tengo un tercero que es especializado en cosas vegetarianas, que yo soy vegetariano, y a él puedo llegar y son unos 1.200, 1.400 metros de distancia. El otro aspecto es el aspecto de densidad. Yo no voy a tener unos servicios de calidad si yo no tengo suficiente población que consuma esos servicios. Por eso es la importancia de atraer población. Por eso en el caso de Carolina, para nosotros era muy importante superar aquella merma de población que tenía el centro urbano. Tenía 2.000 habitantes, pero tenía casi un 82% de desocupación en las estructuras residenciales. Y tú te coges el caso del centro urbano de Arecibo. Arecibo tiene un 96% de desocupación de unidades residenciales en el centro urbano. Entonces esas son grandes oportunidades para tú repoblar, ¿verdad? Entonces hay un asunto de accesibilidad. ¿De qué me vale que estén cerca si no puedo llegar a ellas? Tienen que haber aceras, tienen que haber cruces peatonales,
esas cosas tienen que ser accesibles para yo poder disfrutar de ellas, para yo poder desarrollar mi vida, hacer mi negocio, Y lo otro es que tiene que haber diversidad. Tiene que haber diversidad porque de nada me vale tener 18 supermercados y no tener una farmacia o no tener un laundry o no tener cosas que uno necesita, ¿verdad? Así que son proximidad, densidad, accesibilidad y diversidad, los 4 aspectos que son fundamentales y tienen que entrar en la ecuación. Debo decir que por interesante que suene la propuesta del Departamento de Desarrollo Económico, todavía hay que elaborar cómo van a atender esos 4 asuntos que he mencionado y también de dónde provienen los fondos, porque el Departamento de Desarrollo Económico tiene mucho nombre y poco dinero. Entonces, no administra un pote de dinero para invertir en lugares como pueden ser los centros urbanos. O sea, que pienso que el señor Sidre es posible que esté pensando que él va a ser un actor que va a unir distintas entidades gubernamentales que tienen dinero para poder invertir o tienen acceso a fondos, pero eso todavía no se ha definido y es importante que se defina. Y lo último, que yo creo que Tato lo mencionó y no es menos importante, hay 2 aspectos en relación a la Junta de Planificación que son fundamentales. ¿Dónde está esa Junta de Planificación y cuál es su posición en el organigrama gubernamental? Es muy importante, porque aquí estamos hablando por todos lados, ¿verdad?, de planificación para atender el cambio climático, la erosión costera, para atender nuestros centros urbanos, para atender las necesidades de desarrollo futuro. Todo eso es planificación y es importante ver dónde está la Junta de Planificación. Y las ejecutorias de la Junta de Planificación en los pasados años y este principio de cuatrenio han sido desastrosas. O sea, no malas, desastrosas. Y el gobernador Pierluisi ha renominado a 4 personas que estuvieron en la pasada Junta de Planificación que pretendió tomarle el pelo al pueblo de Puerto Rico con un mapa de calificación, con unos reglamentos conjuntos, derogando unas reservas aprobadas, reteniendo información, ocultando e impidiendo los procesos de participación pública. Y duele decirlo, pero hay que decirlo, porque si no, esto se perpetúa, ¿verdad? Y eso es importante, y eso también está en las manos del señor Sidre. Bueno, y que los planificadores aquí no son como los cardiólogos, Pedro. No. Aquí el planificador, pues tú no vas a decir que el planificador está en lo correcto, tiene la razón. Eso, vamos a ver, Tato, tú que eres planificador. ¿Por qué los planificadores en Puerto Rico no son como los cardiólogos? Quiero decir que no se les disputa lo que tienen que decir. Bueno, yo no sé cómo contestarte esa pregunta realmente. Mira, es parte del problema, ¿no? Es parte del problema. Hay otras ciertas profesiones y otros ciertos asuntos en el país a quien no se les disputa, dice, por donde tú digas, por ahí nos vamos porque tú eres el mecanismo rector. Pero no es así con el asunto de la planificación. No, bueno, los hay buenos y los hay malos como en todas las profesiones, pero la realidad es que en Puerto Rico pues no nos vamos necesariamente por todos los argumentos importantes que presentan los planificadores. Sí, yo creo que ahora un poco haciendo más reflexión sobre la pregunta, los cardiólogos no tienen en contra, en el caso de los planificadores sí, unas fuerzas económicas en unos momentos, claro, que determinan aquellos asuntos en los cuales los planificadores expresamos nuestra opinión a base de nuestra preparación, de nuestro conocimiento, de nuestra formación académica, de la práctica que hemos llevado a cabo en distintas esferas de la sociedad. Y esas fuerzas económicas se imponen, tienen un enorme poder, porque esas fuerzas económicas y esos sectores económicos le permite esa capacidad económica tener mucha capacidad política, que no es otra cosa que una enorme influencia en los funcionarios y funcionarias y en las instituciones y en las agencias que toman decisiones que tienen como consecuencia corrupción, hay que decirlo, tenemos corrupción y eso también. Claro.
Pero eso es corrupción también. O sea, el hecho de que esas fuerzas económicas se vayan por encima de los procesos de planificación, que violenten los procesos de planificación, las propias reglamentaciones, pues parte de una corrupción que ha habido en Puerto Rico con el manejo de la planificación. Y entonces nosotros los planificadores tenemos que enfrentar en ese sentido un actor que tiene un poder, tiene poder de verdad, poder en las cosas que ocurren en Puerto Rico. Podemos dar muchísimos ejemplos de políticas públicas, de reglamentaciones, de leyes que son claras en cuanto a lo que debe ocurrir, lo que se debe hacer, lo que es la función de las agencias responsables de que estas leyes se implanten, de cómo se debe actuar con relación a X o Y reglamento, y cuando el funcionario o planificador que está velando porque esa política pública ocurra y se respete, se enfrenta al hecho de que viene un actor y logra por vías mágicas que se apruebe su proyecto, y uno dice, caramba, ¿cómo es que esto puede ocurrir en Puerto Rico sin que haya una denuncia abarcadora y profunda y que se pueda procesar a los que hayan cometido ese tipo de violación, porque además es un fraude contra el país? Y ahí es que uno entonces reconoce que aquí hay unos elementos políticos claramente presentes, y esas fuerzas económicas son las que han decidido, no en los últimos 10 o 15 años, sino desde el siglo pasado para acá, han decidido cómo se organiza el territorio, cómo se usa el territorio y qué pasa en el territorio. Esas fuerzas económicas son las que han determinado eso, a pesar de existir políticas públicas, leyes y reglamentaciones para que las actividades vayan en la dirección que a la sociedad le conviene. ¿Cómo es que se siga, o sea, que se pueda continuar meramente considerando consultas de ubicación y permisos en áreas que claramente están en la zona marítimo terrestre, o que están en reservas agrícolas, o que están en reservas naturales? Y Pedro, yo sé que va a ampliar sobre eso ya mismo, porque en eso ha estado en las últimas horas. ¿Cómo es posible que eso esté ocurriendo en Puerto Rico? ¿Cómo es posible que ante el calentamiento del planeta, del cual nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, somos testigos directos, pero con una gran angustia, porque hemos sufrido los extremos que precisamente se anticipaba por los científicos a nivel mundial dentro del panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático? Anticipaban que el clima iba a ser notorio en cuanto a manifestarse con relación al calentamiento del planeta. Y esos extremos eran sequía, huracanes, inundaciones, entre otros. Y nosotros hemos sido testigos de esos tres. Sequía en el 2013-2014, sequía extrema. 2 huracanes intensos en el 2017, Irma y María, inundaciones costeras con las marejadas que hubo en noviembre del 2017 también, y el aumento en el nivel del mar, que está totalmente documentado por los instrumentos científicos, los mareógrafos que tenemos instalados y que ya tienen suficiente récord histórico de cómo ha ido aumentando el nivel del mar en nuestras costas. Entonces, ese fenómeno está ahí, no es un vaticinio, no es una predicción, es una realidad. Y sin embargo, vemos en la Junta de Planificación, en los portales de la Junta de OPEC, solicitud de permiso en áreas que el sentido común, no ya la reglamentación, el sentido común nos debe decir, mira, ahí no se puede permitir, no se puede considerar ese proyecto, ahí se lo va a llevar el mar. Y si es en cuanto a que se pueda haber amenazado por el aumento en el nivel del mar, se lo va a llevar el mar. Y si es en cuanto a lo que ya sabemos y lo que hemos experimentado de los huracanes, pues va a estar a expensa de recibir el oleaje de la marejada ciclónica. Tengo que pausar, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, y tuve que pausar ahí súper rápido porque si no, Pedro, olvídense. Pedro estaba a punto de reventar y ya estaba yo bastante atrasada de la pausa. Pedro, adelante. Mira, no, quería comentar una cosa. Yo me voy a quedar con lo que hubiera dicho yo. Me voy a quedar con lo que hubiera dicho yo porque no te quiero restar tiempo a ti. Dale. Hay una cosa, ¿verdad?, que Tato menciona, que es la consulta de ubicación. En Puerto Rico las consultas de ubicación existen en todo el mundo. Es un proceso
discrecional para atender una circunstancia no prevista en la planificación. Esa es la definición. Y existe en el mundo americano, existe en países europeos y existe aquí. ¿Qué pasa? Esa circunstancia tiene que ser vista siempre a la luz de la planificación vigente, no en el abstracto. No es un vehículo para viabilizar lo que no puede autorizarse. Y aquí se ha utilizado con ese propósito. Y yo las he estudiado bastante, particularmente en los últimos 7 o 10 años. He estado muy metido en ese tema como parte de mi actividad docente y otra. Entonces, ese es un germen de un problema que existe en Puerto Rico y no se acaba de atender. Nosotros tenemos desarrollos como puede ser el de Palmas del Mar, el de Bahía, el de Cocoa Beach, que son desarrollos que se autorizaron, consultas de ubicación en el año 68, 70 y 72. Y las circunstancias de Puerto Rico en aquellos años y las leyes ambientales y el reconocimiento de las capacidades de infraestructura y otras cosas no son iguales a aquel entonces. Entonces, ¿cómo nosotros seguimos reteniendo aquellas bases hoy día? Es algo que hay que preguntar. Y ciertamente yo creo que hay que incorporar al sector privado y al desarrollador en los procesos. Pero lo que nosotros hemos visto hasta ahora es que todos los gobernadores, desde que yo tengo uso de razón, tienen a su mano derecha siempre a un representante del sector de la construcción de vivienda en la toma de posesión y están muy atados y están muy pegados al oído porque son los que ayudan al financiamiento de las campañas de estas personas y eso tiene un impacto. La corrupción que mencionaba Tato, y tenemos que ser justos, esa corrupción se le atribuye siempre al sector gubernamental y yo creo que la corrupción del sector privado es grandísima y la mayoría de la corrupción que sucede en el sector gubernamental no sucede abajo, sucede arriba y ese arriba es cada vez más cambiante y es un entre y sale de gente del sector privado que ocupan unas posiciones con un interés de algunos un interés legítimo de aportar, pero muchos con un interés de adueñarse de una reputación, adueñarse de unos contactos de los cuales puedan sacar provecho eventualmente. Y eso es una de las circunstancias que hay que reconocer, ¿verdad? Importantísimo también lo que decía Tato, que nosotros tenemos que trabajar con el cambio climático. Y eso es fundamental. Pero en el caso de los centros urbanos, nosotros tenemos que ver otros aspectos que son los aspectos de... Hay que reconocer la energía y el dinero y los materiales que se han invertido en los centros urbanos. Y eso está ahí. Entonces, nosotros no podemos descartar esa energía, esos esfuerzos, esas inversiones que están en este lugar para irnos a otro sitio. La historia de Puerto Rico, la historia urbana es una historia de abandonar las áreas. Nosotros ocupamos el casco del Viejo San Juan, nos cansamos de él, lo abandonamos, nos movimos a Santurce, de Santurce nos movimos a Atorrey, unimos Río Piedras y Santurce a través de Atorrey. Luego abandonamos todo eso y nos fuimos a San Patricio. Y luego hemos hecho un rescate del Viejo San Juan que está muy bien. Pero un poco está ahora mismo comprometido con toda una serie de situaciones que están surgiendo. Nosotros tenemos que ser más conscientes de nuestro territorio y de cómo nosotros guardamos lo que tenemos y protegemos lo que tenemos para aprovechar esa inversión que hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Y esa tendencia a descartar territorios la tenemos que superar. Yo tengo la suerte de colaborar con Tato en el caso de Río Piedras, ¿verdad? Tato es el coordinador del Fideicomiso para Desarrollo de Río Piedras y yo estoy ahora mismo como vicepresidente de ese fideicomiso y nuestro objetivo es trabajar con Río Piedras para rescatarlo. Y tenemos esperanzas en que esta iniciativa de centros urbanos
tenga algún beneficio para el casco de Río Piedras y apostamos a eso, pero queremos que ese desarrollo sea profundo, que esa recuperación sea trascendental, que se trabaje con las comunidades, que lo que hemos trabajado desde la comunidad como expresión de necesidad, aspiración, etcétera, se logre. De hecho, que yo quiero, aquí los voy a invitar de paso, tenemos que hacer un programa para hablar específicamente de Río Piedras y de cómo está todo este diseño que ustedes están trabajando, porque yo creo que la gente tiene que, no tan solo la gente que vive en el casco de Río Piedras, sino toda la gente de Puerto Rico debe escuchar lo que está ocurriendo en Río Piedras, porque todos necesitamos aprender, necesitamos crear conciencia y sobre todo necesitamos educarnos. Sobre todo educarnos de lo que debe ser un proceso de planificación, porque no se trata de edificios, se trata de personas que viven en esos edificios, que transitan, que celebran su vida, que sudan sus trabajos, que hacen crecer a sus familias. Y nosotros los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que empezar a hacer más fuerza, tener más conciencia, y entender que realmente el poder está en nosotros y nosotros lo ejercemos. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que aprender y creo que es parte de lo que ya se está viendo, porque otro Puerto Rico ya existe hace rato. Lo que pasa es que viene de atrás, como en las carreras de caballo. Tato. Mira, solo añadir en este tema del calentamiento del planeta, de lo que ha sido la experiencia en los últimos 5 o 6 años, ¿no? De nosotros aquí en Puerto Rico en cuanto al clima. De las cosas interesantes en cuanto a los centros urbanos es que la mayoría no están en zonas inundables. Así que hay unos elementos que hacen favorable que como parte de esas políticas de resiliencia y de prepararnos ante los cambios que están ocurriendo en el clima, identifiquemos los centros urbanos como unas áreas idóneas para relocalizar, para transferir población de áreas que están en riesgo a áreas seguras. Pero como planteaba Pedro, con la gran ventaja, la enorme ventaja de que la infraestructura allí ya está construida. Requiere mantenimiento, probablemente siempre va a haber que hacer algún tipo de intervención, pero la infraestructura está construida. Las residencias están construidas, están vacías, así que hay que rehabilitarlas. Y siempre hay la posibilidad de construir nuevas, naturalmente. Pero está el espacio está para que se pueda repoblar los centros urbanos y de esa forma atender también una necesidad que tenemos de cara a estos eventos globales como es el cambio climático, para entonces manejar la gente nuestra que vive en áreas de alto riesgo, trasladándola y transfiriéndola a los centros urbanos. También como parte de un proceso social, este asunto de relocalizar comunidades se tiene que manejar también con esa perspectiva social que es fundamental. Es precisamente relocalizar comunidades, no desmembrar comunidades, es relocalizarlas. Eso es cierto, estoy de acuerdo contigo, y vigilar el gentrification. Correcto. Porque uno de los problemas básicos con los cascos urbanos también es que después es muy bonito que la gente más pudiente y más adinerada se mude a los cascos urbanos y se desplazan los pocos que quedan ahí. Eso lo hemos visto en el barrio San Mateo de los Cangrejos, que cuántos años lleva aquello allí, se destruyó esa comunidad tan maravillosa. ¿Y qué pasó? Todavía hay un pedregal allí, hace tantos años. Yo creo que es mucho lo que hay que hacer y mucho lo que nos queda todavía por hablar. Así que me quedan 2 minutos. ¿Quién los quiere? Bueno, Pedro, las reservas naturales, ¿qué vamos a hacer con ellas? Bueno, en estos días se anunció que la Junta de Planificación está haciendo públicos los documentos que tenía que haber hecho públicos en el año 2017. Tenemos pendiente el que se diga cuáles proyectos han sido autorizados dentro de esas reservas naturales y que no cumplen con los objetivos de esas reservas, porque esos permisos son nulos, esos permisos eran ilegales y hay áreas naturales, hay 9 reservas naturales y una reserva agrícola que fueron violentadas a través de el esconder esa información del público por parte de la Junta de Planificación. El gobernador Pierluisi sacó unos tweets este fin de semana, pero no aclara en qué posición quedan esos asuntos.
también pretende hacer creer que está él designando esas reservas ahora a través del anuncio que hizo en el fin de semana. Esas reservas estaban desde el año 2016. Lo que se hizo fue esconderlas hasta el jueves pasado. Todo lo que se autorizó en contravención con lo que decía esa reserva es ilegal. El Tribunal Supremo en el 2019 le alertó a la Junta de Planificación en su sentencia que esas reservas estaban y están vigentes. Así que importante, hay un asunto de ilegalidad que está en las manos también de la designada María Gordillo, Sujeidy Barreto, Rebeca Rivera, esos miembros de junta que han estado y que fueron los artífices de esto, tienen en sus manos esa responsabilidad. Que quede claro. Y nosotros tendremos que continuar hablando de esto porque el tiempo no nos ha alcanzado. Se me ha terminado el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por iluminarnos y educarnos sobre un tema que es tan importante y en el que nos va la vida. Nos va la vida en ello. Muchas gracias, Tato Rivera Santana y Pedro Cardona Roy. Gracias por la oportunidad. Y con ustedes. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.